Hola amigos de En órbita, esto es una entrevista relámpago con Alejandro González Iñárritu. Bienvenido En órbita. Gracias. Usted habla de que no cree en el cine nacional. Esta es la pregunta más enredada, por eso empiezo con esta. En esa medida, ¿usted cree que existe un cine entonces qué, latinoamericano o que es un rasgo mexicano buscar salir de las fronteras, como nos pasa, digamos, a nosotros también? No, yo creo que el cine que hace cualquier director o autor tendrá siempre los rasgos y la mirada, y esta contendrá siempre su pasado, sus raíces, independientemente de que se filme geográficamente o no dentro de un país o en un otro lenguaje. O sea, lo que me refiero es que creo que cuando se quiere utilizar al cine como una herramienta política o de un nacionalismo patético, me parece que reducen el arte universal a fines políticos, ideológicos, que me parece que reducen en sí el arte y la posibilidad del cineasta a expresarse, ¿no? ¿Lo han tratado de usar con fines políticos? ¿Lo han cogido como el portento del cine mexicano? No, habrá quienes tengan su opinión que respeto, pero no, evidentemente yo no caigo en provocaciones ni en manipulaciones. Yo creo que es curioso que ayer platicaba con una serie de periodistas en la Fundación García Márquez, que curiosamente al cineasta, en ocasiones, cuando sale de su país, se le acusa casi de una traición. Cosa que no sucede con pintores o escritores o bailarines o futbolistas. O sea, es decir, hay una cuestión como de una especie de celo territorial, en donde que parece que si la cámara cruza ciertos kilómetros ya no pertenece entonces a esa persona, sino ya se ha perdido toda posibilidad de trascendencia o identidad. Y me parece que antes que nada yo soy del planeta Tierra, y después inventaron los pasaportes y las fronteras y las banderas y todas las cosas. Yo creo que el cine rebasa esas fronteras, ¿no? Como todo arte, repito. Pero al mismo tiempo las fronteras se vuelven una excusa, ¿o no?, para las historias, porque usted todo el tiempo está en puntos de límite y en puntos de líneas, y pues, o sea, líneas que se trazan de cualquier manera de los viajes que usted hizo cuando estuvo en barco. Sí, pero yo no, pues noto, y obviamente corríjame si me equivoco, que las fronteras finalmente terminan siendo una excusa. Sí, porque hay una exploración muy importante, porque la única frontera que existe es la mental, la ideológica. O sea, si desde el espacio vemos la Tierra, no existen líneas que me digan que esto es Estados Unidos, y esto es Colombia, y esto es Perú, y esto es México. O sea, eso lo inventamos nosotros. Esa es una noción intelectual, necesaria, política, lo que se quiera llamar. Pero el arte que habla del humano no puede atarse a esas líneas, porque entonces está traicionando la naturaleza del arte como una expresión humana. El cine no es mexicano, o el cine no es colombiano, no puede, o sea, es reducirlo, sería reductivo. A lo que yo digo es que el cine es universal. Partamos de ahí, independientemente de dónde se filme y en qué idioma se filme. Me parece, repito, que el creador, el autor, como si un pintor como Kandinsky vivía en Francia, o Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad en Francia, no deja de ser una reflexión sobre el México o sobre el mundo, o una pintura sobre otra parte de un ruso o de un mexicano. O sea, no hay un cuestionamiento de eso. Al cineasta se le ha a veces puesto esa limitación, proviene de no sé qué hábito, pero eso es lo que yo defiendo, que no debe de caerse en eso. Romper esas fronteras fue la motivación que lo llevó a Hollywood tan rápido, como es algo a lo que muchos aspiran, y es algo, pues puede ser una limitante precisamente esa aspiración, ¿sí? Decir, como eso que está ya tan lejos, esa de romper fronteras fue lo que usted le permitió acceder tan rápidamente a tener a Sean Penn, a tener a Benicio del Toro. ¿Sí? ¿Tal vez fue eso? En mi caso, yo nunca tuve a Hollywood como una especie de fin. Y no está lejos porque está muy cerca de mi país. Ahí, sí, pues. Somos vecinos. Entonces, para mí, hay también una... creo que hay una desviación un poco también, o una interpretación a veces equivocada, en donde parece que cada cineasta
la meta es Hollywood. Creo que eso, por lo menos, no creo que sea el caso de nadie o de la gente con la que yo me manejo. O sea, yo creo que hay circunstancias personales y profesionales, historias que de alguna forma están mejor contadas en otras partes, temas que también invitan a la otredad, a la exploración del otro. Y repito, circunstancias personales que obligan al exilio, o ya sea político o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que no creo que Hollywood, como se llama, sea una meta. Yo no he hecho una película en Hollywood. O sea, yo he filmado en todo el mundo, con un financiamiento global, vivo en el extranjero, pero repito, no creo que sea un fin en sí mismo, una meta. No creo que debería ser la meta. Porque hay, en ocasiones, no es que el cine de Hollywood sea el bueno, por el contrario, muchas veces se podría cuestionar eso muy ampliamente. Pues es la idea general que ya está llevado de las fórmulas y de los productores y de lo innecesario. En su gran mayoría, el cine industrial no existe solamente ahí. El cine industrial existe como concepto en el mundo. O sea, el cine industrial, el cine como un producto que satisface a las masas, llámese la comedia francesa, del 80% de la producción francesa son comedias, eso es cine industrial. O sea, son cine que se hace para satisfacer inmediatamente, confortablemente a las audiencias, sin provocar nada, ninguna emoción, ninguna cosa que incomode. Entonces el cine industrial o hollywoodense existe en todas las industrias del mundo, eso es en la India, en México también. Entonces, vaya, quienes no aspiran a eso, no existen esos fines, ¿no? ¿Existe de verdad una nueva ola mexicana, ya para terminar, agotar el tema de lo nacional, o es la creación de la voluntad de la gente que quiere que haya una nueva ola mexicana? Cada cierto tiempo se dice el nuevo cine mexicano. Yo desde que era joven, muy joven, había eso del nuevo cine mexicano y siempre se anunciaba el nuevo cine mexicano. La verdad es que siempre son esfuerzos individuales. O sea, repito otra vez, muchas veces los gobiernos quieren aprovechar una cierta generación o una cierta coincidencia de talentos individuales que coinciden en un cierto lapso de tiempo para poderse montar en una especie de esfuerzo gubernamental. Y no me parece que exista eso. Me parece que el cine en todos los países del mundo es acerca de individuos que a través de colaboraciones enormes con mucha gente talentosa han logrado expresar algo que toca las venas y toca la emoción, toca una cuerda que a la gente la resiente. Y eso a veces sucede en ocasiones con más cantidad o no. Ahora en México sí hay una camada de directores importante, grande, que están haciendo un cine extraordinario. Y eso es una gran suerte el poder estar en un momento en donde sí hay una camada de directores muy poderosos. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ejercicios de cine. Lo primero para mí, lo que más me intriga son los diálogos. Usted cuando se ha sentado a escribir o a escribir en equipo, pues cuando trabajó con Arriaga, ¿cómo pensaba los diálogos? ¿Tenía que actuarlos en su cabeza o se atuvo al texto? ¿Cómo pensar un diálogo en países que usan tanto el albur, la gestualidad, cosas que se escapan como al texto estricto? Yo creo que es la esencia. Yo creo que cuando tienes el objetivo dramático de una escena claro y sabes el conflicto y lo que busca el personaje, creo que es más fácil llegar a las palabras adecuadas, que más tarde el actor o el no actor lo dirá y te darás cuenta si esas palabras necesitan cambiarse, reescribirse y funcionan o no. Y en cada país, evidentemente, te haces de algún traductor que pueda darle, digamos, la vuelta y pueda de alguna forma traducir correctamente a la forma que esa persona diría eso mismo, cumpliendo el objetivo dramático, pero de la forma en que ese país regionalmente lo diría, ¿no? Entonces, usted tiene un asistente de dirección para los extras, un tercer asistente de dirección para los extras. ¿Cómo hace usted para saber cuál es su patrón, su parangón de medida para saber que los extras están haciéndolo bien, que cada uno está funcionando? ¿Son cosas de la televisión o son cosas de la intuición? ¿Cómo? No, bueno, ojalá tuviera un tercero de extras. No. O sea, yo digo que un asistente de dirección tiene que tener un segundo y un tercero muy poderoso porque ellos son los que lidian siempre con los extras. Y esas personas son cruciales porque si estás haciendo una escena donde haya muchos extras, si un extra está equivocado, o sea, está mal, se nota.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues no sé, observando. Realmente es la observación de la naturalidad de las cosas, ¿no? De cómo sucede. ¿Qué tanto distaba la idea que usted tenía de Oriente, de Japón en Babel, ¿sí? O de los bereberes en Marruecos, del resultado final, del producto final? ¿Qué tanto tuvo que viajar usted en la cabeza para llegar al punto al que llegó? Pues viví en Japón 6 meses, estuve 6 meses, realmente fue una etapa muy hermosa y donde realmente me adentré y traté de rascar una cultura que es imposible entender, que en el momento que crees que la entiendes, no entiendes nada, pero traté de escuchar y observar y subordinar un poco tanto las palabras como las situaciones a la cultura japonesa, que es muy diferente a la mexicana. Me piden que ya corte, entonces le hago una última. ¿El éxito ejerce presión sobre usted a la hora de hacer un ejercicio creativo o usted simplemente no piensa en eso? No, realmente yo creo que tienes que hacer lo que necesites hacer, porque si el miedo lo dejas entrar en base a si la gente aceptará o no algo, creo que precisamente alejarás a las personas. Yo siempre lo que intento hacer es parto de la premisa de que si me gusta a mí, le gustará a otro loco como yo, que hay bastantes. Entonces, a partir de ahí, haces el cine, creo yo, para la gente que crees, que son tus, de alguna forma, camaradas, llámeles intelectuales, estéticos. Y si de eso se rebasa a otro, qué bueno, pero creo que cuentas siempre con esa empatía con ciertas personas que tienen la misma frecuencia de tu humor o de tu visión o de tu sentimiento. Y creo que tienes que hacerlo para ti primero y pensando que vas a compartirlo eso con esos colegas, ¿no? Es como tus amigos. Si de ahí trasciende, qué bueno, pero tienes que estar de alguna forma pensando en eso. Si no, el miedo, si lo dejas entrar y quieres hacer algo que le guste a todo el mundo, creo que se acaba haciendo el cine industrial. Sí. El cine que complace a muchos, pero no dice nada. Pues alguien dijo que la fórmula del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo, ¿no? Eso es. Y sucede muy, muy comúnmente, ¿no? Entonces, por eso creo que no debes de... A mí no me ha todavía entrado en mi puerta, no lo dejo entrar por esa misma razón y porque a mí me parece imposible. Yo creo que todo el mundo quisiese que su película sea entendida y querida, pero no puedes hacerlo con esos fines porque evidentemente a mí me paralizaría y sabría que de entrada estoy iniciando con un objetivo absolutamente equivocado, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que pues es un honor de verdad tenerlo aquí en órbita. Señores, ustedes pendientes, yo voy a seguir aquí sentado sudando a mares, serán los nervios, será el calor, será lo que sea, pero estamos en Cartagena en el marco de la 54ª versión del FIXI y ustedes pueden ver esta entrevista completa en www.enorbita.tv.